En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5. Vamos a estar reflexionando los próximos 2 meses y medio sobre un sermón, quizás el sermón más importante que se haya predicado, que es un sermón que dio Jesús, que abarca el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que se llama el Sermón del Monte. ¿Bien? El Sermón del Monte. Vamos a leer y hoy vamos a hacer una introducción y vamos a reflexionar en las primeras 4 bienaventuranzas. Así que bueno, vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 1. Voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así. Dice, cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, por eso se llama el Sermón del Monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bien, ahí vemos a Jesús subiendo al monte, sus discípulos, es decir, aquellos que le seguían, se acerca, y Jesús tiene este mensaje para sus discípulos. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hasta aquí nomás la lectura y vamos a reflexionar en lo que acaba de decir. Jesús declara que son bienaventurados, felices, 4 tipos de personas que le siguen. Y vamos a tratar de entender, y quiero primero hacerle una lectura de algo que quizás usted seguramente ha leído, sobre todo los que somos más grandes. Hay una autora que escribió lo siguiente, dice, me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. ¿Quién escribió esto? María Elena Walsh. ¿Bien? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si usted va a leer y escuchar el contenido del Sermón del Monte, va a ver que en el contenido hay una gran diferencia con lo que escuchamos en los reinos de este mundo. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. ¿Bien? El mensaje que se escucha en la calle, en la televisión, es totalmente lo contrario. Bienaventurados los orgullosos, los fuertes, bienaventurados los de coraje, ¿no? ¿No se dan cuenta que el mensaje de Jesús es un mensaje que va en contra de la cultura? Y bueno, vamos a tratar de, a lo largo de toda la serie, tratando de entender por qué es así. ¿Por qué? Y la razón fundamental es que el reino de Dios es muy diferente a los reinos de este mundo. Jesús decía, en los reinos de este mundo, los líderes hay que rendirles pleitesía. Pero en el reino de Dios, Jesús le decía, miren, yo acá estoy y estoy como el último. Yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir. Bueno, un tema central en el Sermón del Monte es el reino, ¿bien? Y el reino de Dios se inaugura con la venida del Rey. Si ustedes leen en Mateo capítulo 4, 17, dice que Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí en este sermón vemos al Rey Jesús que viene y da nuevas
claves para la vida, nuevas formas de vivir que debían caracterizar a sus discípulos. Y el mensaje central de Jesús es: necesitan cambiar. Han venido viviendo bajo regímenes o ideas incorrectas y necesitan cambiar. Creo que una de las mejores ilustraciones del arrepentimiento es que el arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Uno viene en una dirección, se encuentra con el Rey y empieza a caminar de su mano. Empieza a ser un seguidor de Jesús. Ahora, ¿qué es esto del reino de Dios? El reino de Dios, con la venida del Rey, Dios está ampliando su dominio en el universo. Y Dios, a partir de la venida de Jesús, este reino se va extendiendo de una manera casi misteriosa. Recordemos cuando Jesús predicó este mensaje, más o menos fue el año 30 antes de Cristo. Después de Cristo, no, de Cristo no, estamos mal con esto. Más o menos el año 30 después de Cristo. ¿Cuántas personas lo seguían a Jesús? Como mucho, 120, 150. ¿Bien? Eran sus seguidores. Hoy, ¿cuántos millones de personas se autodenominan cristianos en el mundo? Aproximadamente 3 billones de personas nominalmente se declaran cristianos. El Evangelio ha llegado a todos los continentes. Ahora Jesús mismo, en ese tiempo, dijo que el mensaje de él iba a ser como una semilla de mostaza. ¿Alguna vez vieron una semilla de mostaza? Bueno, es muy chiquita. Tan chiquita que si yo tuviera una aquí, usted seguramente no la vería. Así era el mensaje de Jesús, pero se iba a extender de tal forma, dice Jesús, que iba a tener una influencia, iba a ser como un árbol enorme, como un árbol de mostaza. ¿Bien? Y así es el cristianismo. El reino de Dios se va expandiendo de a poco y las realidades del reino de Dios se van expandiendo por medio de ¿quién? De los súbditos del rey. ¿Y quiénes son los súbditos del rey? Levante la mano. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a ser sal y luz, a representar los valores del reino a donde nosotros estemos. Ahora, quiero que se ponga su mochila y que empecemos a subir al monte y tratemos de escuchar el mensaje de Jesús. Este mensaje es un mensaje dirigido a sus discípulos. Dice, Jesús comenzó hablando a sus discípulos. Y aquí hay dos cosas que son importantes. Esto que estamos viendo hoy, el tema de las bienaventuranzas, es una suerte de preámbulo. Así como la Constitución argentina empieza con un preámbulo, el Sermón del Monte tiene un preámbulo que son las bienaventuranzas. Y el tema central, y acá es un tema complicado porque no todo el mundo está de acuerdo cuál es el tema central, pero yo creo, y he estado comparando con muchos autores, el tema central es que los discípulos de Jesús deben ser diferentes. ¿Bien? ¿Quién quiere ser diferente? Yo quiero ser diferente. No sé si se acuerdan cuando éramos adolescentes cantábamos una canción que decía diferente, de verdad quiero ser, diferente, Señor, tú quieres que yo sea diferente, ¿no? Pero diferente ¿en qué sentido? Mateo 5:48 dice lo siguiente, ustedes deben ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Dónde está la vara? Está en el séptimo cielo, altísima la vara. Jesús quiere que sus súbditos se parezcan al Rey, que hagan lo posible para parecerse al Rey. Ahora, estos valores están totalmente en contra de la cultura. Si usted el día de mañana abre el diario o ve la televisión, de esta noche nomás, va a escuchar que bienaventurados o felices son los seguros de sí mismos, bienaventurados son los competentes,
los autosuficientes, los buscadores de placeres, los orgullosos, los poderosos, los importantes, los satisfechos, los prácticos, los sofisticados, los que saben cuidarse de sí mismos. Ahora Jesús tiene un mensaje totalmente opuesto. Y vamos a ir analizando lo que dice cada una de las bienaventuranzas. Primero quiero decirle qué significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra que en griego es makarios, o de ahí viene que se dice que son los macarismos. ¿Y cómo se puede traducir esto? De diferentes formas. Felices, afortunados, podemos decir suertudos. Ahora, las bienaventuranzas exponen una realidad objetiva, ¿bien? ¿Por qué es que las personas que se describen aquí con estas características son felices, bienaventurados y dichosos? La razón principal es porque el que declara esto, ¿quién es? Es el rey. Y si el rey dice que vos sos feliz, bienaventurado y dichoso, ¿quiénes son los demás para negarlo? Y vamos más allá. ¿Quién sos vos para negarlo? O para a veces sentir lo contrario. Una de las cosas que vamos a ver en cada una de las bienaventuranzas es que tiene una estructura muy sencilla. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, coma, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, dice, felices, describe la característica y dice la razón. Ahora quiero que veamos algo. En las bienaventuranzas, muchas veces la razón por la cual la persona es bienaventurada es una realidad presente. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Bien? Es una realidad de ahora, tangible. Ahora, cuando dice bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos serán consolados. Es una realidad futura. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es en su naturaleza una realidad presente y una realidad futura. De cierta forma nosotros recibimos consuelo ahora, pero ese consuelo no se ha consumado. Todavía lloramos. Hasta que no seamos redimidos, el Señor venga, todavía vamos a llorar. No vamos a recibir el consuelo eterno. Bueno, vamos a empezar por la primera. Dice, dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu? Hay un autor que me encanta, dice, los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad de Dios. ¿Reconoces tu necesidad de Dios? Para ser dichoso, feliz, bienaventurado, Jesús dice, tenés que reconocer tu necesidad de Dios. Fíjate que la puerta de entrada para ser cristiano es reconocer tu necesidad de Dios. ¿Te acordás cuando ibas por la vida y te diste cuenta, mirá, he probado un montón de formas tratando de ser feliz y me he golpeado con todas las paredes, estoy cansado, ya no doy más, necesito a Dios, necesito a Dios. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay una parábola donde Jesús contrasta dos hombres, un hombre que es pobre en espíritu y un hombre que es totalmente orgulloso. Cuenta la historia de que van dos hombres a orar al templo. Esto lo puede leer después en Lucas capítulo 18. Uno de los hombres era un religioso. Y Jesús dice que este hombre oraba consigo mismo. Bien, interesante, no oraba con Dios, sino que oraba consigo mismo. Y decía, Dios, te doy gracias, porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy las ofrendas y doy los diezmos, y porque no soy como aquel infeliz recaudador de impuestos. Ese era el primer hombre. El segundo hombre era un recaudador de impuestos que a ciencia cierta, si uno lo ve por lo que hacía y por lo que había hecho toda su vida, uno podría estar de acuerdo con el primer hombre, porque en definitiva
era un ladrón y era un traidor a la patria. Pero ese hombre había llegado a una situación donde lo que oraba era lo siguiente, decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Ese segundo hombre era un hombre que había reconocido su necesidad de Dios. El primero era autosuficiente. Él creía que podía. El segundo sabía que no había nada que él podía hacer que pudiera comprar el favor para con Dios. La pregunta de esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿reconocemos nuestra necesidad de Dios? ¿Reconocemos que necesitamos de Dios para la próxima aliento que vamos a inspirar? ¿O confiamos en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo? Jesús dice: felices son los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, acompáñeme, dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y aquí cuando uno va estudiando las bienaventuranzas, hay una secuencia lógica. Los que reconocen su necesidad de Dios, lo que hacen es llorar por sus pecados. Cuando vos te das cuenta quién sos, llorás por tus pecados y anhelás el reino de Dios. Hay un llanto que nos lleva al arrepentimiento y eso nos trae el consuelo del perdón de Dios. Si no llorás, no recibís el consuelo. Es como cuando el niño tiene hambre, sabe que si no llora no va a recibir el consuelo y el apego de la madre. De la misma forma, nosotros debemos llorar para recibir el consuelo de Dios. ¿Llorar por qué? Llorar por nuestros pecados, llorar por las injusticias. Tener dolor porque muchas veces las cosas no son como deberían. Salmo 119, 136 dice: hay ríos de lágrimas en mis ojos porque no se guarda tu ley. A veces no se sienten, no le da una santa bronca ver lo mal que la gente vive, las situaciones, la corrupción. La promesa de Dios es que recibiremos consuelo. Vamos a recibir consuelo. Y vuelvo a esto de que la razón por la cual somos bienaventurados tiene una razón presente y futuro. Nosotros recibimos consuelo hoy, pero ese consuelo no es total, porque todavía no ha llegado el día, como dice Apocalipsis 7:17, donde dice que Dios enjugará todas las lágrimas de sus hijos. Todavía lloramos porque vivimos injusticias, porque pasamos por dolor. Yo pienso cuando preparaba el sermón, saben, muchos de ustedes están viviendo tiempos difíciles. Esta palabra es para vos. Bienaventurado, sos dichoso, aunque no lo sientas, porque vas a ser consolado. Ahora te tocan las lágrimas, pero en algún momento vas a recibir el gran consuelo de Dios. Tercero, dice: dichosos los mansos o dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La palabra manso es como que tiene una mala connotación. No sé, no me acuerdo quién decía, hay que ser manso, pero no menso, ¿bien? Porque a veces se cree que el manso es un tipo menso, ¿bien? No es así. Hay caballos que son salvajes, pero hay caballos que son igualmente enormes, rápidos, fuertes, pero son mansos. Son fuertes y rápidos, pero son mansos. Nosotros como cristianos debemos ser mansos. Jesús era un ejemplo de un hombre manso. Pero Jesús no dudó por un segundo cuando estaba en el templo, ¿se acuerdan? Él vio que la gente había hecho un comercio de las cosas de su padre. ¿Qué hizo Jesús?
agarró un látigo, tiró toda la mercancía que estaban vendiendo, y vos lo verías, dirías, cualquiera de nosotros diría, ¿esto es mansedumbre? Sí, eso es mansedumbre. Era un hombre manso que se enojó con razón porque se estaba deshonrando el nombre de su padre. Jesús no tuvo miedo de enfrentarse. Ahora vivimos en un mundo donde los dominantes, los agresivos, los duros y los tiranos son a menudo quienes intentan someter la tierra y establecer sus reinos personales. Pero Jesús dice, los mansos, cada uno de los que le seguimos, vamos a heredar la tierra. Va a haber un día donde vamos a heredar la tierra, donde Jesús te va a decir, bienvenido hijo, vos que me fuiste fiel, vos que fuiste manso, que fuiste humilde, vení, todo esto es para vos. Bienaventurados los mansos. Ahora, es difícil la mansedumbre, es difícil ser humilde. Imagínate, hay muchos hombres aquí en la congregación que son un ejemplo de mansedumbre. Imagínate que vos en tu oración hablas con Dios y le decís, Señor, yo soy un pecador, me equivoco, Señor, meto la pata. Pero imagínate que viene tu esposa o el vecino y te lo dice a vos, te dice, mira Martín, sos un pecador, metiste la pata y sos un miserable. ¿Tá? Una cosa es que vos se lo digas a Dios, otra cosa es que otro venga y te lo diga a vos, ¿o no? Bueno, ahí estamos siendo probados en nuestra mansedumbre. Qué difícil es cuando nos confrontan. Ah, este es manso, vení que te vamos a confrontar, te vamos a decir algo. Bien, vamos a ver cuánta mansedumbre hay. Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo continúa? Dice, y allí, así, esta forma, van a hallar descanso para sus almas. Eso está en Mateo 11:29. ¿Cuántas veces no hemos encontrado descanso en nuestras almas, en nuestro ser? Porque estuvimos muy lejos de ser mansos y humildes. Fuimos orgullosos, fuimos cabeza dura. Y una cosa que trato de enseñarle a mis hijos es tratar de salvarle lágrimas. Le digo, hijo, si hay una cosa que no tenés que ser, es orgulloso. Porque al orgullo, la caída, digamos, del hombre es precedida por el orgullo. Por eso Jesús dice, bienaventurados los mansos y los humildes, porque de ellos es la tierra. Continuamos, y este es ya el último, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Muchos aquí a esta hora tienen hambre y sed, ¿no? ¿Quién tiene hambre? Son las 12 del mediodía, el pastor está predicando medio largo y empezamos a tener hambre. Pero déjeme decirle, lo que usted tiene no es hambre. Tener hambre y tener sed es cuando pasás como 40 días en ayuno, como pasó Jesús. Eso es tener verdadero hambre. ¿Alguna vez tuviste hambre, pero de que te dolía la panza de hambre? Creo que gracias a Dios la mayoría de nosotros no hemos tenido que experimentar eso. Jesús habla de este hambre, una necesidad profunda de conseguir alimento. Bueno, Jesús dice esto lo mismo, esta necesidad profunda de que se cumpla la justicia. Y la justicia, podemos hablar en varios aspectos, la justicia en mi propia vida, la justicia en mi entorno, la justicia en el mundo, en mi barrio. Nosotros como cristianos anhelamos la justicia. Debemos procurar que se haga justicia en todos los ámbitos. Porque Dios nos ha cambiado y nos ha dado un corazón para ver la luz y anhelamos que este mundo, esta Argentina, sea un país lleno de luz. Cuando en nuestro país se aprueban leyes que van en contra de la vida, nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y pedirle al Señor, Señor, venga tu reino.
Señor, que se acabe esto de la ley del aborto. Señor, que se acabe todas estas leyes que te deshonran, que van en contra de tus principios. Señor, que venga tu reino. Tengo hambre y sed de justicia. Ahora, la pregunta, y este sermón es un sermón que nos confronta, el sermón del monte. ¿De qué tenemos hambre y sed? ¿De nuestra propia gloria? ¿De satisfacer nuestros propios deseos? Las bienaventuranzas son características, describen características que deben estar presentes en los discípulos de Jesús. No es algo que hay que hacer para ser un discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús debemos caracterizarnos por ser mansos, por ser humildes, por reconocer nuestra necesidad de Dios, por tener hambre y sed de justicia. Le voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder poner esto en práctica. Padre Celestial, esta mañana te pedimos que venga tu reino. Señor, te pedimos que se extienda tu justicia como un río. Vivimos en una ciudad, en un país, Señor, donde hay muchas cosas que se hacen que van en contra de tu ley. Ayúdanos a ser mejores ciudadanos de tu reino, que podamos extender la luz. Te pido que nos des conciencia de nuestra necesidad de vos. Ayúdanos a llorar por nuestros pecados y apartarnos. Ayúdanos, Señor, a ser manso y humilde de corazón. Danos un profundo deseo de que tu justicia venga. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, para tu gloria. Amén.